grabamos y les quiero contar un poco. Como les dije, Mixver es un canadiense que escribe entre los 70 y la actualidad, habla de una característica del contexto diferente a todas las otras escuelas, porque habla desde un contexto globalizado. Entonces siempre va a pensar cómo las organizaciones se hacen cada vez más eficientes. Por lo tanto, hay una perspectiva de, a ver si esto pasa. Sí, sí, ya empecé a grabar. A ver, no me pasa. Ahí está. Hablamos de una perspectiva de la escuela moderna con Harry Mixber, y él plantea que el trabajo de un gerente no es ordenado, enfocado ni lineal, sino que en realidad implica un manejo de situaciones caóticas, imprevisibles, desordenadas, donde no es fácil distinguir lo trivial de lo esencial, ¿sí? O sea que hay que tener de alguna manera un diseño organizativo que permita un buen accionar de un gerente, ¿está? También él, por eso les decía que él se enfocaba en la gerencia. También plantea que cada actividad humana organizada, desde la fabricación de un cacharro, o un cacharro de cerámica, hasta poner el nombre en la luna, que sería como la menor complejidad y la mayor complejidad, da origen a dos requerimientos fundamentales, que es cómo se divide el trabajo y cómo se coordina las tareas. Para esto, Mixber nos presenta una historia de una mujer que monta una empresa y en el montaje de esa empresa va a encontrar, ay, chicos, en el montaje de esa empresa, espérenme, va a encontrar unas dificultades que va a ir llevando adelante, ¿sí? Primero quiero que me confirmen si ustedes siguen viendo la carita de Mixber. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora les voy a pedir que me presten atención porque voy a contar una historia, que es la historia que nos presenta Mixber, ¿sí? Y en esta historia de Mixber vamos a tratar después de ejemplificar lo que Mixber nos presenta, ¿sí? Bien, empiezo entonces con la historia, ¿sí? La señora Racú hacía cerámicas en su sótano. Esto involucra una cantidad de tareas distintas: moldear la arcilla, dar forma a los cacharros, decorarlos cuando están casi secos, preparar y luego aplicar los esmaltes y cocer los cacharros en el horno. Pero la coordinación de todas estas tareas no representaba ningún problema para la señora, las hacía todas ella misma. El problema era su ambición y la atracción de sus cacharros. Las órdenes excedían a su capacidad de producción, así que contrató a otra señora, a la señora Bisquet, quien estaba ansiosa por aprender cerámica. Pero esto significaba que la señora Racú tenía que dividir el trabajo. Como los negocios de artesanía querían cerámica hecha por la señora Racú, se decidió que la señora Bisquet moldeara la arcilla y preparara los esmaltes, y la señora Racú haría el resto. Y esto requería una coordinación del trabajo, un problema pequeño, en realidad, con dos personas en un taller de cerámica, ellas simplemente se comunicaban informalmente. El arreglo salió bien, tan bien que antes de mucho tiempo, la señora Racú estaba nuevamente sumergida en muchas órdenes de trabajo. Se necesitaron más asistentes, pero esta vez, anticipándose al día en que estos estuviesen moldeando cacharros por sí mismos, la señora Racú decidió contratarlos directamente de la escuela local de cerámica. Así que mientras le había llevado bastante tiempo entrenar a la señora Bisquet, los tres asistentes nuevos sabían exactamente qué hacer desde un principio y combinaron enseguida, aún con 5 personas, y la coordinación ahí no presentó problemas. Sin embargo, cuando se agregaron 2 asistentes más, surgieron problemas de coordinación.
Por ejemplo, un día la señora Bisquet tropezó con un balde de esmalte y rompió 5 cacharros. Otro día, la señora Racú abrió el horno y descubrió que los maceteros colgantes habían sido esmaltados todos en fucsia por error. En este momento, se dio cuenta de que habían sido esmaltados todos en fucsia por error y que 7 personas en un pequeño taller de cerámica no podían coordinar todo su trabajo a través del simple mecanismo de comunicación informal. Empeorando las cosas estaba el hecho de que la señora Racú, habiéndose nombrado presidenta de su compañía, a la que llamó Ceramic Inn, debía pasar más y más tiempo con los clientes. En realidad, en estos días era más fácil encontrarla con un vestido de Marimeco que con jeans. Así que nombró administradora del taller a la señora Bisquet. Ella se ocuparía todo el tiempo de supervisar y coordinar el trabajo de los 5 productores de cerámica. La firma continuó creciendo. Hubo más cambios cuando se contrató un analista de estudios de trabajo. Esta recomendó cambios por los que cada persona desarrollaría solo una tarea para cada una de las líneas de productos. Ya se habían agregado líneas de productos, cacharros, ceniceros, maceteros, colgantes y animales de cerámica. El primero moldeaba, el segundo daba forma, el tercero decoraba, etc. Así, la producción tomó forma de 4 líneas de ensamblaje. Cada persona seguía un grupo de instrucciones estándar, programadas de antemano para asegurar la coordinación de todo el trabajo. Por supuesto, Ceramic Inn ya no vendía a los negocios de artesanía. La señora Racú solo aceptaba órdenes al por mayor, la mayoría de las cuales provenían de cadenas de tiendas de descuento. La ambición de la señora Racú era ilimitada y cuando apareció la oportunidad de diversificar, lo hizo. Primero mosaicos cerámicos, luego artefactos para baños, finalmente ladrillos de arcilla. La empresa se fraccionó, pero con posterioridad en 3 divisiones: productos para el consumidor, productos para la construcción y productos industriales. Desde su oficina, en el piso 55 de la Torre de la Cerámica, ella coordinaba las actividades de las divisiones, pasando revista a su desempeño cada 4 meses y actuando personalmente cuando las cifras de ganancia y crecimiento bajaban de lo presupuestado. Mientras estaba sentada frente a su escritorio y un día revisando estos presupuestos, la señora Racú miró a los rascacielos que la rodeaban y decidió rebautizar a su empresa con el nombre de Cerámico. ¿Sí? Bueno, esta historia que les conté es una historia ficticia que presenta nuestro autor, pero que en realidad representa muy significativamente el mundo de las organizaciones y de las empresas en particular, ¿sí? Primero, porque cada actividad humana, como nos dijo anteriormente el autor, que lo tenían en la carita, en la primera carita de Mixberg, desde la fabricación de cacharros hasta poner un hombre en la luna, da origen a 2 requerimientos fundamentales y opuestos. Primero, la división del trabajo entre varias tareas a desempeñar. Y segundo, la coordinación de esas tareas para consumar la actividad. Entonces, cuando se estructura una organización, va a poder ser definida esa estructura como la suma total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la estructura? ¿Hay alguna forma mejor de diseñarla? ¿Hay diversos elementos, etcétera? Bueno, eso es lo que nos enseña Mixberg, ¿sí? Mixberg nos presenta entonces un modelo, un formato, en donde cree que es la forma en que tenemos que pensar a las organizaciones, ¿sí? ¿Se entendió la historia? ¿La llegaron a escuchar bien? ¿Se cortó? ¿Cómo estuvimos con la historia? Bien, bueno. Entonces ahora vamos a meternos en esa historia para entender los conceptos, ¿sí? Y aquí me voy a hacer, voy a llevar adelante, voy a hacer uso, digamos, de esto que estábamos viendo en el autor, ¿sí? Bien. ¿Llegan a ver? ¿Ven un dibujito que dice arriba ajuste mutuo?
Bien, perfecto. Bien, entonces escúchenme un ratito lo que les voy a contar, ¿sí? Mixberg dice que la forma de coordinarse en el trabajo, ¿no?, requiere y tiene 5 esquemas. Uno puede coordinar las actividades a través de 5 formatos, ¿sí? Bien, el primer formato es el formato que se llama ajuste mutuo, ¿sí? Primero les voy a representar qué significaría la coordinación en la historia que nos contó el autor. Bueno, fíjense que si bien la señora Racú había dividido quién hacía cada uno de los trabajos, la forma en que se relacionaban las personas para hacer las tareas tuvo fallas. Y algunos mecanismos que utilizaron para coordinarse no funcionaron. Entonces, ahí el autor nos presenta o nos plantea que la estructura involucra esos 2 requerimientos fundamentales, como la división del trabajo en las distintas tareas y el logro de la coordinación entre estas tareas. En Cerámico, de la señora Racú, la división del trabajo, que era moldeado, la decoración, el esmaltado, la cocción, estaba en gran parte organizada o dictada por la tarea que debía realizarse y el sistema técnico disponible para hacerlo. La coordinación, sin embargo, probó ser un asunto más complicado, fue más difícil, porque involucró varios recursos. Podemos referirnos a ellos como mecanismos coordinadores, aunque ellos corresponden tanto al control y a la comunicación como a la coordinación en sí misma. Hay 5 mecanismos coordinadores que permiten explicar o parecen explicar las maneras en que las organizaciones coordinan su trabajo. Esos son llamados ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización. Dentro de estandarización tenemos 3 formatos, por eso son 5. Ahí vamos a explicar cada uno. Y es necesario, dice el autor, que sean coordinados estos elementos básicos de la estructura, que es el pegamento que mantiene unidas las organizaciones. Vamos a explicar cada uno de esos elementos, ¿sí? Un poquito vieron con Fucarese, ¿sí? Un poquito de esto se vio. Sí. Bueno, nada más que no cuenta la historia, ¿no? O sea, hace referencia pequeña a esta historia. Bueno, el primero, el ajuste mutuo, es aquel que logra, que es el que ustedes están viendo en la pantalla, logra la coordinación del trabajo por el simple proceso de comunicación informal. O sea, 2 personas se comunican entre sí y se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer. En el ajuste mutuo, el control del trabajo descansa en las manos del que lo efectúa, como muestra esta figura que les presento ahí. A causa de que es un mecanismo coordinador tan simple, el ajuste mutuo, suena mi teléfono, es naturalmente usado en las organizaciones más simples, ¿sí? Por ejemplo, por 2 personas como un ejemplo, digamos, 2 personas que quieren mover una canoa, o pocas personas en un taller de cerámica, utilizan ese mecanismo, se ponen de acuerdo, bueno, ¿cómo remamos? Así, bueno, lo hacemos, ¿sí? Paradójicamente, también es usado en las más complicadas. Por ejemplo, consideremos, dice el autor, la organización que se encargó de poner un hombre en la luna por primera vez. Tal actividad requiere una división del trabajo increíblemente elaborada, con un montón de especialistas que van a realizar muchas tareas específicas, pero al principio nadie puede estar seguro de qué es necesario hacer. Este conocimiento se revela a medida que se desarrolla la tarea. Entonces, cuando 2 personas estaban dentro de una nave para subir a la luna, se ponían de acuerdo qué hacer para mantenerse vivos, ¿sí? Así que en el análisis final, pese al uso de otros mecanismos coordinadores, el éxito de la empresa o de la tarea depende primeramente de la habilidad de las personas en adaptarse entre ellos a lo largo de su ruta desconocida. No muy distinto a lo que sucede con 2 personas en una canoa. Entonces el ajuste mutuo es, si lo pensamos con el ejemplo de la historia que les conté, en realidad es la forma en que se organizaron la señora Racú con la señora Bisquet. Se pusieron de acuerdo qué hacer y lo hacían comunicándose cada vez en forma personal, ¿sí? Eso es el ajuste mutuo.
Eso es una forma de organizarse. Y es buena, recuerden, para aquellas tareas que realizamos y que son pequeñas, o para operaciones simples, como en las operaciones muy complejas. Entonces acá en el ejemplo tenemos al operario o a los dos operarios y nos plantea una flecha en el medio que hay un ajuste mutuo. Fíjense, no sé si ustedes logran ver mi mouse cuando yo les muestro, les indico algo aquí. ¿Ven el mouse? Bien. Bueno, ¿esto qué hace referencia? A que estos dos operarios organizan su tarea y se ponen de acuerdo cómo hacerla. Fíjense que el analista y el gerente en realidad están controlando lo que están haciendo, pero no hay flechita aquí, por lo tanto no están como coordinando el trabajo paso a paso, ¿sí? Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente mecanismo de coordinación se llama de supervisión directa, ¿sí? Este mecanismo tiene otra perspectiva. A medida que una organización sobrepasa su estado más simple, más de 5 o 6 personas trabajando en un taller de cerámica, por ejemplo, o 15 personas remando en una canoa, se tiende a recurrir a este segundo mecanismo de coordinación, que se llama supervisión directa, que logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad por el trabajo de otras, emitiendo instrucciones para ella y supervisando sus acciones como lo podemos pensar o ver en el dibujo de la figura que les presento en el Power. Y es como, en realidad, interpretar que un cerebro va a coordinar varias manos, ¿sí? Esto nos pasó en el caso del supervisor de taller de cerámica, o el que da el ritmo a los remeros en una canoa, a la luz de 1, 2, 3, está indicando lo que los otros tienen que hacer, el ritmo, el movimiento, ¿sí? Consideremos la estructura de un equipo de fútbol americano, dice el autor. Aquí la división del trabajo es bastante simple. 11 jugadores son distinguidos por el trabajo que hacen, su ubicación en la cancha y aún sus requerimientos físicos. El delegado, medio zanguero, permanece detrás de la línea de scrum y lleva la pelota. El robusto tacleador va llevando la pelota a la línea y bloquea. El ajuste mutuo no va a ser suficiente para coordinar su trabajo, así que se nombra un líder de campo, también llamado medio apertura, y él conduce el trabajo de todos nombrando las jugadas, ¿sí? Cuando da la indicación de cómo se debe hacer esa jugada y ese esquema, ¿sí? Entonces aquí, en el dibujo, podemos ver, aguárdenme que está re lento esto, chicos, no estoy pudiendo volver. Bien, aquí tenemos este mecanismo de supervisión directa. Fíjense, tenemos a los dos operarios abajo, está un poquito chiquito, los dos operarios, y tenemos a alguien, en este caso pusieron un gerente, puede ser un supervisor, que coordina el trabajo, ¿sí? Fíjense que sí hay flechita, coordina el trabajo de estas personas, ya no se comunican entre sí, son coordinadas por un tercero, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a pasar a... Bien. Al tercero de los mecanismos, que tienen 3 formatos, ¿sí? Vamos a explicar los 3 formatos seguidos y luego se los explico con detenimiento, ¿sí? Es la mejor manera. Bien. El trabajo también puede ser coordinado sin ajuste mutuo o sin supervisión directa. Y decimos que es un trabajo estandarizado. ¿Qué significa estandarizar? Es que está prediseñado, prearmado. Eso es estandarizado en el trabajo. La coordinación es lograda sobre el tablero, por así decirlo, antes de comenzar el trabajo. Los trabajadores de la línea de ensamble de automotores y los cirujanos de un hospital en la sala de operaciones no necesitan preocuparse de coordinar con sus colegas en circunstancias comunes, saben exactamente qué esperar de ellos y proceden de acuerdo.
Entonces, hay tres formas básicas de lograr la estandarización en las organizaciones, tres formas de organizar el trabajo antes de que ese trabajo suceda. Podemos estandarizar los procesos de trabajo, o podemos estandarizar las producciones o el producto que se busca, o podemos estandarizar las entradas al trabajo, lo que serían las destrezas, ¿sí? O sea, las destrezas de la gente que hace el trabajo. Entonces, vamos a explicar cada una de esas estandarizaciones. El primero es la estandarización de los procesos de trabajo. Los procesos de trabajo, nos dice el autor, son estandarizados cuando los contenidos del trabajo están especificados o programados. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es cuando hacemos o sea, obvio que es un ejemplo casero, pero trasladémoslo a un sistema productivo. ¿Vieron cuando uno arma un juguete que tiene instrucciones para un niño? Cuando compras un juguete que no está armado y lo tenés que armar, cuando te dan la cajita feliz en McDonald's, que tiene instrucciones, o en cualquier otro de comida rápida. Bueno, ¿qué nos dice? El fabricante en realidad estandariza el proceso de trabajo del padre. ¿Qué le dice? Tome el tornillo tal de 2 pulgadas de cabeza redonda, inserte en el orificio tal, uniendo esto con la parte X, tome la tuerca hexagonal, te da indicaciones de cómo hacer ese trabajo. La estandarización puede llevarse a grandes extensiones en las organizaciones, como en las 4 líneas de armado de cerámica limitada, o el rellenador, o podíamos pensarlo como que rellena la cerámica, cómo te explican la tarea que tenés que hacer. La coordinación de su trabajo era efectuada por aquel que diseñó la línea de montaje, ¿sí? O sea, si yo estoy parada frente a una línea de montaje y cada vez que pasa un producto, por ejemplo, tengo que tirarle spray, bueno, lo que hicieron es estandarizarme el trabajo, ¿sí? Entonces, la coordinación eh, se hace porque se especificó o se determinó cómo es el proceso de trabajo que vamos a hacer. El segundo punto, o la segunda estandarización que se puede dar, es la producción que estandariza el resultado del trabajo. Y, por ejemplo, las dimensiones del producto o del desempeño que buscamos, lo especificamos. Por ejemplo, a un conductor de taxi no se les dice cómo conducir o qué ruta seguir, se les informa solamente dónde quiero llegar. Bueno, a esta persona le estamos estandarizando el resultado. Al encargado de la arcilla no se le dice cómo prepararla, sino que lo haga en terrones de 4 libras. Al que maneja la rueda de una eh, la rueda de montaje, digamos, queremos que se produzca tal cantidad. Entonces, con las producciones estandarizadas o con el producto final que queremos lograr, la coordinación entre tareas es predeterminada, como en la cuadernadora, donde se sabe que las páginas que se reciben de un lugar encajarán perfectamente en las cubiertas que se reciben de otro. Similarmente, todos los jefes de las divisiones de cerámico coordinaban con la dirección en términos de desempeño estandarizado. Se esperaba, por ejemplo, que produjeran ciertos niveles de ganancia y crecimiento en cada trimestre. ¿Cómo lo lograban? Era problema de ellos. Cuando yo le digo a un jefe, yo quiero que vos llegues que tu departamento llegue al 20% de ganancia, y no me meto cómo lo hace, estoy estandarizándole el producto, el resultado, ¿sí? O cuando le digo a un taxista, llévame a tal lado. Si le indico por dónde ir, les estoy estandarizando el proceso, pero si le digo llevarme a tal lado, lo que le estandaricé es el resultado. Yo quiero esto, que logres esto, ¿sí? El último de las estandarizaciones es diferente, porque en realidad es estandarizar las destrezas, se dice. El autor nos dice, a veces ni el trabajo ni su producción puede ser estandarizada. Sin embargo, puede también requerir coordinación por estandarización. La solución, que la utilizó la señora Racú en su empresa, para contratar asistente en el taller de cerámica, es estandarizar al trabajador que llega al trabajo, no al trabajo mismo o a sus producciones, sino la destreza de quien ingresa, el conocimiento. El conocimiento, entonces, o la destreza es estandarizada cuando está especificado el tipo de capacitación que se requiere para efectuar el trabajo. Comúnmente el trabajador es capacitado aún antes de unirse a la organización, en este caso. La señora Racú, por ejemplo, contrató ceramistas de la escuela, tal como los hospitales contratan médicos o enfermeras.
estas instituciones enseñan directamente los programas de trabajo a los futuros trabajadores, tanto como las bases de coordinación. En la tarea, los trabajadores parecen efectuar en forma autónoma su trabajo, tanto como el buen actor sobre el escenario parece estar hablando realmente, ¿no? Pero en realidad, eh, lo que sucedió es que vienen capacitados desde antemano. Su realización, su estandarización, se logró fuera de la organización. Eh, Así que la estandarización de destreza logra indirectamente lo que la estandarización de procesos o lo de productos de trabajo hace directamente. O sea, la estandarización de destrezas lo que hace es coordina y controla el trabajo. Ejemplo, cuando un anestesista y un cirujano se encuentran en la sala de operaciones, para extirpar un apéndice casi no necesitan comunicarse. En virtud de su capacitación, saben exactamente qué esperar cada uno del otro. Sus destrezas estandarizadas se encargan de la mayor parte de la coordinación. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esto que les dije? ¿Comprendieron? ¿Comprendieron? Bien. Bueno, esto es una parte muy importante de Mixber, porque además nos muestra cómo uno lleva adelante el trabajo en una organización y cómo hay que pensar esto. Y dice el autor que esto también nos da idea de cómo se maneja la estructura de las organizaciones. Y acá nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver un poquito de este autor, ¿sí? ¿Cuánto nos queda efectivamente? Unos minutitos, ¿no? Como resumen, entonces, los mecanismos coordinadores del trabajo son el ajuste mutuo, la supervisión directa, la estandarización de los procesos de trabajo, la estandarización de las producciones de trabajo o la estandarización de las destrezas, ¿sí? Aquí está el resumen de lo que acabamos de ver. Estos mecanismos de coordinación tienen o se pueden representar en aquello que llamamos la estructura. ¿Qué es la estructura? Es en realidad la forma en que se relacionan las tareas, ¿sí? Y la forma en que se dividió el trabajo. ¿Qué dice Mixler? Dice que podemos pensar en que, aguárdenme un minutito, podemos pensar en que así como hay 5 mecanismos de coordinación del trabajo, también podemos empezar a pensar cómo se lleva adelante la organización. Y él dice, bueno, la organización la podemos pensar en 5 partes, ¿sí? Entonces dice, así como pensé cómo iba a ser la coordinación de las tareas, puedo pensar cómo puedo dividir las partes de una organización. Y divide de una forma muy particular, o sea, él en vez de hacer un organigrama, utiliza este esquema, ¿sí? Utiliza este esquema para explicar las partes de una organización. Dice que hay un núcleo operativo, que es la base de la organización. En este núcleo operativo están los empleados operarios. Luego hay una línea media. La línea media es quien conecta al núcleo operativo, que son los empleados, con la cumbre estratégica, que son en realidad los directivos o los directivos de una organización. La cumbre estratégica entonces son aquellos que toman las decisiones, y quien media entre los que toman las decisiones y el núcleo operativo es la línea media. Por otro lado, dice que hay un staff de apoyo que siempre presta colaboración para la línea de producción o de la actividad principal de la organización. Por ejemplo, el staff de apoyo sería el comedor, la limpieza. Y también hay una tecnoestructura que aporta o que está presente como parte de la organización, y que son aquellos que analizan el trabajo, pero no se dedican a la producción específica. Ejemplo, un analista de costos, ¿sí? Está dentro de la tecnoestructura. El staff legal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este punto, en el centro, tenemos a todos los que participan directa o indirectamente en la producción, y de alguna manera los que dan soporte van a ser estos dos
esquemas del costado, el staff de apoyo y la tecnoestructura. Ustedes después lo leen del material de Mixler, esto es importante. El siguiente punto que él nos plantea es, bueno, ¿cuáles son los ejemplos? ¿A quiénes tenemos en cada una de las partes? Bueno, en la cumbre estratégica tenemos al directorio, al presidente, al comité ejecutivo. En el staff de apoyo tenemos al consejo legal, relaciones públicas, investigación y desarrollo, pagos, recepción, correo. En la tecnoestructura tenemos al planeamiento estratégico, en contralor, la investigación operativa, la programación de la producción. Y después en la línea media tenemos al vicepresidente, a los gerentes de planta, a los capazatas, a los gerentes de venta, y en el núcleo operativo a los compradores, operarios, armadores, vendedores, transportadores. ¿Sí? A su vez, el autor dice, bueno, las organizaciones, de alguna manera, se vinculan entre sí a través de una estructura, y esa estructura le da orden. Entonces, a él le parece bien que el organigrama de la organización tratemos de mechearlo con las partes de la organización, porque nos van a dar idea de cómo se conectan entre sí, los técnicos, con los asesores, con el núcleo de operaciones. También nos presenta que el esquema de organización tiene un mecanismo que nos va a permitir llevar adelante la comunicación entre las partes, ¿sí? Nos habla de cómo se planifica en cada uno de los lugares, por ejemplo, que en esta parte, en donde está el staff de apoyo, se utiliza más la burocracia profesional, en otras partes se utiliza más lo divisional, etcétera, ¿sí? Ustedes no nos está quedando tiempo y aparte van a estar cansados, pero les pido que para la próxima clase lean Mixber, para poder entender estas partes. El mecanismo de coordinación, que es lo que les expliqué, más esto que les expliqué tan rápidamente, que son las partes de una organización y sus relaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos entonces con este autor? ¿Les gustó? ¿Les gustó este autor, chicos? ¿Les pareció sencillo? Bueno, entonces, un poquito más complicado, dice. Bueno, hay que leerlo, ¿sí? Está bueno. Es una buena perspectiva. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima clase, que no va a ser el viernes porque es feriado, va a ser el martes, ¿sí? Yo sí les voy a subir material, pero lo que quiero que en este tiempo ustedes puedan dedicarse a leer Mintzberg y empezar a traspasar este trabajo que ustedes hicieron con las preguntas que ya tienen respuestas al modelo de trabajo práctico que les di como modelo, ¿no? Empezar a relacionar la teoría con las preguntas, porque por ejemplo, las preguntas que ustedes respondieron en primera persona las van a tener que pasar a un formato más general y vincularlo o haciéndole relación con la teoría, ¿sí? Entonces, tomen el formato del trabajo, empiecen a unir los autores, porque hay autores, por ejemplo, Etkin y Nor, muchas preguntas se refieren al mismo tema, instituciones y organizaciones. Entonces, eso lo van a poner todos juntos mechado con la teoría. Entonces, empiecen a mezclar la teoría con las respuestas que encontraron, ¿sí? Y leer Mixber. Esto es lo que tienen que hacer. Hay algunos grupos que ya empezaron, los que empezaron a hacer esto, por favor, profundicen. ¿Está? Entonces, de acá al martes van a leer Mixber, ¿sí? Van a... bueno, muchos ya me mandaron preguntas que faltaban. A los que les faltan enviar preguntas que son de la unidad 2, recuerden que la unidad 2 toman el sector que les tocó y hacen preguntas sobre el sector y las relaciones entre sectores, ¿sí? Y todavía de Mixber y de las escuelas no agregamos nada, ¿sí? Agregamos solo de la unidad 3, de la unidad 2, el sector que les tocó y las relaciones entre sectores, y además, o te referís a las preguntas que no les respondieron todavía. Bueno, de la unidad 2 sí, ya hay grupos que me mandaron. Los que les faltan me los mandan, ¿sí? O sea, háganlo todo junto. Hagan las preguntas, respondan las que puedan y empiecen a meterlo en el trabajo y dejen debajo de todas esas relaciones
las preguntas que quedaron sin responder, y bueno, y ahí vamos a ir trabajando, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, lo que tienen que hacer? Les voy a subir un link y lo van a tener que subir el martes próximo antes de nuestra clase, ¿sí? ¿Está? No, no, no las sacan las preguntas, las ponen abajo. Ah, sí, sí, perdonen, sacan las preguntas y empiezan a relacionar teoría. Sí, 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 sí. Sacan las preguntas y meten la relación con las teorías. Sí, perfecto. Y las que no tienen respuesta las ponen abajo de todo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, bueno, vamos que tienen unos trabajos hermosos, ¿eh? Van a ser unos trabajos muy lindos. Y bueno, recuerden que eso va a ser nuestro trabajo integrador, así que por eso insisto con que tengamos una semana más de clase y que además acompañarlos en ese proceso de terminar la presentación. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, para el martes, recuerden, agregan las preguntas de la unidad